Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me acompaña un invitado de lujo que es Ricardo Morales. Ahorita les voy a platicar un poco más sobre quién es Ricardo. El día de hoy vamos a estar platicando sobre temas bien interesantes relacionados con la producción agrícola en México. El tema central va a ser justamente la producción agrícola sostenible, pero estoy seguro de que vamos a tocar muchos otros temas interesantes y también temas que son importantes y hay que poner sobre la mesa. Antes de comenzar, Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy contento de estar aquí contigo, Olmo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Para ponerlos un poco en contexto, les platico rápidamente. Ricardo es economista de la UNAM. Es maestro en políticas públicas por la London School of Economics and Political Science. Trabajó como consultor en diversas fundaciones y organizaciones hasta que en 2004 fundó su empresa actual en la que trabaja actualmente, que es Agroder, dirigiendo el área de consultoría desde entonces. Desde ahí ha liderado más de 400 proyectos en toda la República Mexicana, Norte, Centro y Sudamérica, en Europa y también en África, enfocándose en temas como producción primaria, conservación natural y desarrollo sostenible. Ricardo ha liderado y colaborado en diversos procesos e iniciativas de gran relevancia a nivel nacional, como pueden ser el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, la Iniciativa Nacional de Mercados Orgánicos, la Estrategia Nacional Red, Reservas de Agua y Estrategia de Biodiversidad, y también de impacto a nivel internacional como Agua para Alimentos, Mejoramiento Biológico de Suelos, la Alianza de Investigación sobre Huella Hídrica y Comités de Valoración de Servicios Ambientales. Ricardo ha sido un gran impulsor de la producción agrícola sostenible a distintas escalas y de hecho forma parte del Grupo Mundial de Expertos elegidos por la FAO sobre impacto ambiental en la producción de alimentos. Una, pues digamos, una biografía, una introducción muy impresionante. Ricardo, comencemos contándonos desde tu punto de vista parte de tu historia. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas actualmente? Muchas gracias, Olmo, y gracias por tan generosa introducción. Como bien dijiste, yo dirijo el área de consultoría en Agroder. Es un despacho de consultoría que fundamos hace ya 21 años. Antes de eso yo trabajé algunos años en la FAO y previamente en algunas organizaciones no gubernamentales relacionadas con el campo. Y a raíz de lo que decía en estas dos fases previas, en las ONGs y en la FAO, me di cuenta que yo quería dedicarme a esto, pero ponerle un sello propio. Y entonces fue cuando decidimos fundar Agroder. Hemos tenido una trayectoria que yo calificaría como de mucho aprendizaje y muchos retos. Hemos podido conocer mucha gente en distintas latitudes que nos han ido ayudando a conocer cómo se van venciendo los retos y las adversidades que hemos tenido en el sector primario y la conservación principalmente para alcanzar este tan anhelado desarrollo sostenible. Y bueno, sí, es, digamos, una parte muy resumida de la experiencia. Creo que tú lo mencionabas bien al principio. Hemos podido vincularnos en muchos proyectos y cada vez tratando de impulsar más, y porque creemos en ello, un desarrollo sostenible en el sector primario. Ya que mencionas el tema de desarrollo sostenible, quiero empezar por una pregunta que parece muy obvia. ¿Debemos acelerar la producción sostenible? Y te lo pregunto por lo siguiente, ¿no? Pareciera que todos estamos con el chip de los objetivos de desarrollo sostenibles ahí que todos conocemos. Pareciera que todos estamos interesados en que la producción agrícola sea cada vez más sostenible y que le estamos metiendo presión a esto. ¿Realmente lo estamos haciendo y realmente debemos de apurar este proceso? Preguntas muy complejas. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Primero el desarrollo sostenible va más allá que nada más los objetivos de desarrollo sostenible. Estos ODS es la forma en la que muchos gobiernos a través de las Naciones Unidas se ponen de acuerdo en fijar metas y objetivos en distintos temas, uno de ellos agricultura y alimentación, para poder lograr estar en donde nos gustaría para el 2030. Más allá de si se van a lograr o no, hay formas de darle seguimiento muy puntual por país y por indicador a cómo vamos en cada uno de ellos. Creo que cumplir con un numerito muchas veces puede tener varias consideraciones inferiores inferiores no en jerarquía, sino inferiores en la manera en la que se integra un indicador.
Y creo que esto es en donde vale la pena concentrarnos. Tú preguntas si necesitamos acelerar la transición. Cumplir el número no va a significar que esto esté llegando para todo el mundo. Sí, en el planeta, el principal usuario de agua que hay es la agricultura, el principal usuario de Sí. suelo es la agricultura, una de las principales fuentes de emisión de carbono es la agricultura, el principal motivo de pérdida de cobertura forestal y en muchos lugares de pérdida de biodiversidad es la agricultura. Podemos seguirnos así, ¿eh? O sea, hay muchos casos. Entonces, la respuesta creo que es, y no nada más diría obvia, la respuesta es necesitamos haberlo hecho ya hace mucho tiempo, pero necesitamos hacerlo procurando al mismo tiempo que en un planeta en el que la población está creciendo y cada vez consume más, poder asegurar la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se entiende como que eh, todo el mundo tenga alimentos en calidad y cantidad suficiente para satisfacer necesidades básicas. Entonces no se trata nada más de decir ya no vamos a producir más, sino vamos a producir más inteligentemente. Y esto debe conllevar tres desarrollos de manera paralela. El desarrollo sostenible se entiende desde mi muy particular punto de vista con la experiencia que hemos adquirido como algo que tiene tres pilares fundamentales. ¿Sí? La primera parte es que este desarrollo tiene que ser sano. Y Ok. esto significa reducir el impacto que tenemos sobre el uso de recursos, mejorar nuestra relación con el ambiente, pero al mismo tiempo producir alimentos de alta calidad con densidad nutricional. Un segundo punto es que sea una agricultura sensible, responsable con su entorno, que procure el desarrollo comunitario y brinde oportunidades en las comunidades en las que se está trabajando. Y un tercer punto que es sin el que no van a funcionar los otros dos, que sea solvente, que sea negocio para el agricultor. No podemos pedirle al agricultor filantropía, no le podemos pedir que nos subsidie alimentos. Y esto muchas veces, aunque es engañoso, lo que implica es que el desarrollo tenga que considerar o tenga que tener implícitos estos tres factores para que podamos considerarlo tal. Hay que acelerar la transición, sin duda, pero hay que acelerarla a todos los niveles. Y nuevamente lo que dije al principio es no fijarnos nada más en el indicador, sino que este indicador realmente esté llegando a lo que está sucediendo en las bases o a lo que está sucediendo en campo. ¿Dónde entra la tecnología en juego aquí? Te lo pregunto porque parecería que de repente dices, acelerar la producción agrícola sostenible, tecnología, tecnología, tecnología. ¿Ese es el camino? Una parte del camino, por supuesto, que es tecnología, y en tecnología hablamos desde, a veces desde genética y semillas, y hablamos de infraestructura y de acceso a data, la interpretación que tenemos, la elaboración de pronósticos. La tecnología se da a muchas escalas. Y tú podrías decir, oye, hay que aplicar tecnología, sí, desde la rueda hasta la inteligencia artificial. Todos estos cambios que van habiendo en la tecnología tienen que tener una aplicación práctica, obviamente después de una fase de desarrollo de pruebas en donde sepamos que esto va a funcionar, pero cada vez tenemos más tecnología que nos está ayudando a tener agricultura sostenible. No podemos esperar el momento óptimo porque eso, cada año alguien te va a decir, oye, es que ahora sí vienen las innovaciones, ¿no? Y este año vienen cosas mejores. Ayer hablaba con un socio de negocios que tenemos nosotros y me decía, este año es el tipping point para la tecnología en México. La tecnología en el agro, perdón. Y yo pensando, Ajá. eso llevo oyéndolo desde 1998, ¿no? Cada año alguien te dice, oye, es que viene algo nuevo. Cuando empezaron a meterse GPS, cuando empezaron a meterse, seguramente antes, cuando empezaron a meterse semillas híbridas, veníamos diciendo lo mismo, cada vez va a haber más innovaciones. Lo importante es que las que hay sean accionables y tengan un acceso ecuménico, que los productores puedan tener acceso a estas innovaciones, porque si no, están a la mano de los grandotes y lo que hacemos es incrementar la brecha entre el que va muy adelante, que se puede tecnificar, que puede reducir costos, puede acceder a mejores mercados, y el que está atrás cada vez lo estamos mandando más para atrás. Lo que necesitamos es que esta tecnología con lo que hay ahora permee a la parte de los productores para que todos puedan tener acceso a ella. Eso sin duda es un reto, pero si me preguntas, la tecnología es clave, sí, entendiéndola como algo que puedan accionar los productores. Oye, en este sentido, qué bueno que lo mencionas, todo es tecnología, ¿no? De repente a veces pensamos solo en tecnología como aquellas plataformas digitalizadas o los sensores o los ERPs. Si quitamos todo lo demás y dejamos esto que te comento en este momento, ¿por qué crees que no han tenido a lo mejor el impacto que a las mismas empresas les gustaría haber tenido? ¿No? Y aquí hay varios comentarios de gente con la que yo platico que me dicen, ¿sabes qué? Pues vende una solución, en este caso tecnológica digital, muy buena, probada, validada, pero me cuesta mucho venderla. ¿Qué problema crees que hay ahí de fondo?
Mira, yo creo que, bueno, sin duda cada caso podrá ser diferente. Yo creo mucho en tratar de entender tu mercado, tratar de entender lo que los mueve, los drivers, los motivantes de compra, lo que hace que un productor quiera invertirle. Por un lado están muchos experimentos fallidos que se han tenido con tecnología, en donde se ha invertido en estas grandes innovaciones o como decíamos, en los tipping points de tecnología que hubo ya hace 5, 10, 15 años y que a lo mejor no resultaron. Eso es parte de lo que hace que muchas veces los agricultores sean escépticos a algunos de estos cambios. Otro puede ser también la orientación que se le da a la tecnología en función de pesos y centavos. Cuando el productor va a invertir en una tecnología, generalmente espera o que le mejore significativamente los costos de producción, que lo ayude a reducirlo, o que le expanda el horizonte comercial, que le mejore condiciones de mercado, lo ayude a producir más, lo ayude a producir mejor, o lo ayude a cumplir ciertas características que le está pidiendo su comprador. Hay un tercer grupo que se está fijando mucho ya en temas de resiliencia, que pueda ser fuerte ante los efectos adversos, principalmente los retos climáticos, pero también contingencias de mercado, contingencias regulatorias. Ok, Eh, Cuando la tecnología te está acercando a una de estas tres, reducir costos, incrementar potencial comercial o adaptarte a estas exigencias que puedes tener voluntarias o obligatorias comerciales, creo que el productor va a querer entrarle al tema. Yo creo que es más o sea, no te quisiera decir que es un tema de estrategia comercial, pero creo que hay una parte de eso que es entender lo que está buscando el agricultor y otra que es, pues estás luchando también contra la mala fama que hemos creado muchos de los que hemos ofrecido servicios y que en algunas ocasiones pues han fallado estas cosas. No creo. Entendiendo un poco por dónde va la pregunta, no creo que sea que el agricultor le tenga miedo a la innovación tecnológica. Yo creo que o sea, los grados de adopción son diferentes. Yo más bien creo que es un reto, o sea, la adopción es un reto en la medida en la que los podemos convencer. Nadie está peleado con su lana. O sea, si el productor le dice, oye, vas a ganar más dinero, no te va a decir, oye, no quiero, ¿no? O si sí. el productor le dice, oye, vas a producir mejor, tampoco creo que te diga, no, no quiero producir mejor. Claro que va a querer producir mejor. Parte es el encanto o y la seducción comercial en la que puedes encauzarte con tu cliente o con el agricultor. Oye, allá por 2010 que yo empecé a escribir, o mis primeros intentos de artículos, yo era muy, ¿cómo decirlo?, fanático de la tecnología agrícola en el sentido de que decía, este año esta tecnología ya va a cambiar todo radicalmente y no pasaba, ¿no? Y al siguiente año ahora sí va a explotar esto. ¿Crees que en algún momento en el agro vaya a haber una explosión de adopción tecnológica gracias a alguna tecnología específica? Yo creo que la ha habido varias veces, Olmo. A veces te pasa que como estás en el día a día no notas la transición, porque a veces es gradual, ¿no? Las transiciones en el agro difícilmente se dan de golpe, casi siempre son transiciones graduales. Yo creo que se han dado, si tú reflexionas un poco cómo ha cambiado la agricultura del 2010 para acá, no nada más en la tecnología que se emplea en los cultivos, sino en todo lo que pasa en post cosecha o en la elaboración de insumos, te vas a dar cuenta que ya hay varias revoluciones. No hablo, o sea, podemos hablar de casos en específico desde sistemas de riego muy puntuales, la genética, cuando hablamos de las semillas o de las plántulas o de los insumos. Creo que te puedes dar cuenta de cómo han ido evolucionando en este último caso, las bases de formulación. Tú sabes mejor que yo que ahora pues el boom de los insumos biológicos pues trae una inercia muy grande, todo el mundo está volteando a ver para allá, igual que los temas de automatización en caso de la agricultura protegida o en la agricultura a cielo abierto, estás viendo también algunas innovaciones, a lo mejor no a la escala que verías en una agricultura protegida de muy alta tecnificación, pero también estás viendo innovaciones en donde simplemente por ahorrarse cintas de riego, que puede ser un diferencial entre que tengas números negros y números rojos, estás viendo cómo están aplicando tecnología a los productores y la tecnología, volviendo a la anterior, no es nada más el chip que trae un software muy sofisticado, o sea, la tecnología puede ser desde cambiar el material con el que estás elaborando estas cintas Ok. o incluso a veces cuando hablamos de post cosecha, el acceso a cierta tecnología para empacar, para seleccionar o incluso para almacenar o para cadena de frío, sí está teniendo una distorsión, principalmente, Olmo, por dos factores, la integración global de mercados y el cambio climático. Oye, en el caso de la integración global,
Sí, sí, a lo mejor sin mojarte mucho en temas de política, pero ahora con el gobierno nuevo de Estados Unidos parece que se está rompiendo, ¿no? La integración global. ¿Crees que vaya a afectar justamente a conseguir una agricultura en México y en el mundo más tecnificada y más sostenible? Es una buena pregunta. Mira, hay un autor muy, que yo leo mucho que dice de repente no te guíes de hipotéticos, ¿no? O sea, no te claves tanto en esos escenarios que a lo mejor parecen poco plausibles. Hace poquito que alguien preguntaba esto mismo de los aranceles, alguien decía, eso no va a pasar, es como cuando de chiquito te decían, si no limpias tu cuarto, pues no vas a poder hacer tal cosa, ¿no? Entonces, oye, si no me haces caso, te voy a poner aranceles, ¿no? No sé si va a pasar o no. Hay gente que opina así, hay otras personas que sí escucho que están muy preocupadas. Creo que ambos escenarios deben de considerarse. Yo creo que toda restricción comercial que vayamos teniendo va a tener un impacto en la forma de producción local. Gran parte de la configuración que tiene ahorita la agricultura mexicana se debe a esta integración global que se viene dando. Lo platicábamos ahorita un poco antes de empezar a grabar, desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que empezamos a mirar los productos que en el exterior se producen más baratos que en México y los importamos cada vez más. Y los productos mexicanos que tienen cada vez más aceptación en el exterior, podemos hablar de frutas, de vegetales, o muy en particular de aguacate, de frutos rojos, de tomates, Sí, de pimientos, empezamos a producirlos cada vez más en diferentes regiones donde antes no los producíamos. Por supuesto que el acceso a mercados, más allá de meterme en el rollo político, como bien dijiste que no lo voy a hacer, y el acceso a mercados es trae una distorsión en lo que está pasando en nuestra agricultura, o sea, va a tenerla. ¿Qué pasa si se restringe la salida al exterior? Pues muchas de estas operaciones agrícolas tendrán que replantear si bajo su esquema productivo actual, el esquema comercial que tienen va a hacer sentido, cambiando el destino de la producción. Por los costos de producción, por las características del producto, por los tiempos de adopción que tienen o por el nivel de tecnificación. Seguramente habría algunos que tendrían que replantearse, pero no nada más. Y con este tema tan caliente que hay de los aranceles, se distorsionarían. Yo vería un poco más allá a los criterios que hay cuando sí nos podemos integrar, Olmo, en mercados del exterior. Hay algunos que te empiezan a pedir, digamos, lo que se calificaría como reglas no escritas, ¿no? Entonces hay algunos que ya incluso las están escribiendo, pero lo que te dicen es, oye, yo prefiero que tu producción de frutales venga de zonas que me puedas garantizar que son libres de deforestación. ah, ok, Entonces, pues con eso te echas la mitad de la producción de algunos cultivos que hay, no nada más en nuestro país, en toda Latinoamérica y en parte de África, o que te digan, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero productos que traigan una menor traza de estos químicos que el Pesticide Action Network clasifica como peligrosos, ¿no? ok. Entonces tú en temas productivos no nada más puedes cambiar de cultivo, sino dentro de tu cultivo tienes que cambiar la forma en la que estás produciendo para cumplir con esos requisitos globales. Y entonces con esto el factor de mercado también está distorsionando cómo producimos. En este sentido, se nos durmió el gallo en la agricultura mexicana al poner todos los huevos en la cesta de Estados Unidos. No había otra opción. ¿Por qué crees tú que de repente nuestra mentalidad es como de mucha comodidad? De aquí está al lado y no necesito buscar nada más. Y ahora que pues ya hay amenazas, ya nos damos cuenta que a lo mejor no fue la mejor estrategia. Crees que se nos durmió el gallo? Mira, yo creo que en gran parte el hecho de poder tener un socio comercial tan grande que paga bien por algunos productos, que sí escuchas muchas historias de terror, pero también escuchas muchas historias de éxito. El campo mexicano tiene muchas historias de éxito que han podido crecer gracias a esta sociedad que tienen en Norteamérica. Y es algo que ha apalancado el desarrollo agrícola en muchas de las regiones. Dicho eso, en paralelo, en el mundo no había un estatismo, también crecieron los mercados. El mercado europeo de aguacates ya casi iguala o incluso hay quien dice que ya supera el de Estados Unidos. Y México Vaya, ahí como proveedor no pinta tanto. ¿Por qué? Porque como bien dices, estábamos viendo nada más a nuestro vecino del norte y no estábamos exportando a Europa. Hay muchos factores, uno es distancia, por supuesto, otras son las condiciones de acceso. En temas de estacionalidad ya había algunas soluciones que pueden alargar vía de anaquel o soluciones de cadena de frío que son más costosas,
pero no vimos esos mercados. Y quien está viendo más ese mercado es, por un lado, Latinoamérica, que es uno de los principales proveedores de alimentos a Europa, y África, que es el que está creciendo más su participación en estos mercados europeos. Entonces, ellos son los que están mandando. O sea, los que están mandando en Europa, por ejemplo, en términos de frutas, de vegetales y de ornamentales, ellos son los proveedores. Nosotros ya no somos ahí un jugador importante, salvo en algunos casos muy específicos, pero se ha entendido de una forma distinta. Entonces, nos dormimos, pues más bien aprovechamos, digamos, la ventaja que teníamos de la proximidad, de buenos precios. No habíamos visto la necesidad o un riesgo latente de que algún día pudiese cerrarse la frontera o que dejara de tener un crecimiento, una expansión comercial. Y no miramos estas otras alternativas. Hay excepciones, hay empresas y hay cultivos que sí han mirado a los mercados europeos y asiáticos y que están teniendo muy buen éxito, pero definitivamente no fue una estrategia coordinada el que ingresáramos a esos mercados, son una minoría. Muy bien. Oye, volviendo a la línea de agricultura sostenible, desde tu perspectiva, ¿cuál es el mayor obstáculo de todos para que nos impide justamente tener una agricultura cada vez más sostenible? Digo, sé que habrá uno y mil retos, problemas, obstáculos, como le quieras llamar. ¿Cuál es el mayor de todos? Mira, primero, yo creo que seguimos hablando antes también de agricultura sostenible, porque uno de los pilares es la rentabilidad, y si a ti te cierran un mercado, pues dejas de ser solvente y entonces estás poniendo en riesgo esa triada que decíamos de agricultura sana, sensible y solvente que podías tener. Yo creo que para adoptar la agricultura sostenible un poco más hacia adelante, el paso que yo veo que es un diferenciador en los productores es la voluntad. O sea, y la voluntad es entendida como algo de quiero hacerlo y debo tener las herramientas a la mano para lograrlo, ¿no? Tú decías tecnología y hablábamos ahorita de mercados, ¿no? Y por mencionar el otro pilar también que podíamos hablar de salud. Todo el mundo ha visto una degradación en sus suelos, en la calidad o disponibilidad de agua, etcétera. O sea, existen esas alertas de que las cosas a veces no andan bien. El de mercado tú lo mencionabas ahorita muy clarito, ¿no? Nos pueden cerrar un mercado y entonces vamos a tener una contingencia en ese aspecto. Y Sí, habrá quien te diga, oye, pues en temas de agua, pues el umbral también es está muy latente, ¿no? Porque es muy fácil decir o saber cuando estamos en una situación muy comprometida de disponibilidad de recursos hídricos. Yo creo que cuando el productor se da cuenta de todos estos riesgos que está teniendo de mercado, de condiciones de suelo, de condiciones de agua, él mismo es consciente de que necesita hacer un cambio. Pero a veces lo que necesita es animarse un poco hacia adelante, a cambiar el tablero, a cambiar la forma en la que está tomando las decisiones, pero también necesita un acompañamiento. Y el acompañamiento, aunque suene muy sencillo decir, oye, debería ser responsabilidad de gobierno, en realidad creo que no deberíamos estar esperando eso. Creo que necesitamos hacer que los productores que tienen esta voluntad con las organizaciones que los representan pudieran estar acompañando a los productores o dotándolos de conocimiento y en la medida de lo posible de tecnología para que pudiéramos aproximar estos cambios. Y esto es, con voluntad, lo que quiero decir no es nada más querer o no querer, sino querer y estar en condiciones. Y querer y estar en condiciones muchas veces significa el que tengas un acompañamiento de pares, y esto se debe entender como el que ya cruzó el río debe voltear y decirte por dónde lo vas a cruzar o cómo lo vas ok, a cruzar. Y que no va a pasar nada en el Inter, no es que vayas a ser, no es que pases de ser el malo a que vayas a ser el bueno, o sea, en realidad, desde que das el primer paso, te estás convirtiendo en el que está siendo un impulsor de este cambio. A la escala que se hace, es un productor chiquito, un productor grandote. Pero por otro lado, una de las limitantes más grandes que hay, Olmo, es que muchos de los productores viven con un tema de no rentabilidad en el agro. Entonces, les es muy difícil mirar a los otros dos pilares y que le digas, oye, pues vas a tener que fijarte que tu producción sea sostenible posiblemente, porque eso es lo que se difunde. Te va a costar más y vas a ganar menos. Entonces el productor va a decir, oye, además de que no gano dinero, me estás pidiendo que le invierta a sí. cuidar algo cuando pues no puedo ni darle de comer a mi familia. No se trata de eso. Creo que una parte es difusión de información, otra parte es este acompañamiento o esta guía y creo que también es el que pueda permear todo el conocimiento de la tecnología para que entendamos que es un cambio necesario, pero que el productor sí necesita en parte este acompañamiento.
Oye, mencionaste un tema bien interesante y aquí quiero hacer nuevamente un paréntesis porque en el poco tiempo que te conozco, considero que eres un gran generador de redes, o sea, tú eres un facilitador entre mucha gente para que se conozca, para que interactúen, para que hagan negocios. ¿Por qué crees que de repente en el agro mexicano nos cuesta tanto trabajo tener solidaridad? O sea, trabajar en equipo, estar organizados, que justamente es algo que mencionabas en este momento que se ocupa. ¿Por qué crees que nos genera tanta fricción el de repente, el que ya cruzó el río, como dices tú, que le diga a todos los demás por dónde? ¿Por qué no estamos, o es mi perspectiva errónea? No lo sé. No, que yo creo que, mira, es una perspectiva que escuchas en muchos lugares y que lamentablemente es una realidad en muchos de los casos. Yo sí soy un creyente del trabajo en equipo. Creo que de manera individual no vamos a llegar muy lejos. O sea, necesitamos trabajar coordinadamente, no nada más entre pares, sino entre todos los que existimos dentro o coexistimos dentro del sector y que tenemos una visión razonablemente semejante. Te agradezco el comentario inicial. Yo lo que creo es que eh, cuando nosotros logramos trabajar en equipo por estos objetivos, vamos a poder multiplicar los esfuerzos simplemente porque este conjunto de experiencias nos va a ayudar a que la transición sea mucho más coordinada, sea algo que pueda aprender de los errores que cada uno de nosotros ha cometido y que también podamos potencializar los beneficios. ¿Por qué se da por ahí muchas veces lo he escuchado, ¿no? Que dicen el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? O Sí, el mexicano no le gusta ver que alguien trepe. Yo creo que eso he visto que ha cambiado en algunos segmentos. En el agro también, afortunadamente, he empezado a ver que ha cambiado. No se da en todos los casos. ok. Muchas veces creo que puede ser el temor a que te coman el mercado o a que pierdas tú alguna oportunidad porque la vaya a ganar el de al lado. Yo creo que en realidad lo que debemos de ver es, los mercados son lo suficientemente grandes como para que quepamos todos. La agricultura mexicana es inmensa. O sea, inmensa en territorio, 25 millones de hectáreas agrícolas productivas. Creo que deberían de dar como para que todos pudiéramos pensar que hay que hacer crecer el pie para que crezca la rebanada de cada quien, ¿no? Eh, y creo que esa es la visión que tendríamos que estar aportando hacia adelante, más allá de pensar si no podemos formar una red, más bien pensar las ventajas que tenemos en poder tener una red donde hay un montón de soluciones. Yo te he escuchado a ti, escuché otros podcasts y de repente tiene gente que es muy interesante, que tiene mucho conocimiento y me encantaría ver que se formara un equipo con muchos de ellos, porque hay quienes tienen soluciones desde la asesoría técnica, la semilla, el acceso a financiamiento, a infraestructura, la aplicación de un control de patógenos muy en específico, la interpretación de data. O sea, hay gente que tiene un montón de talento, hay mucho conocimiento acumulado. A mí lo que me gustaría ver sería que esto pudiese funcionar como una red y que estuviera integrado. Es parte de lo que dices que impulsamos, es en lo que nosotros creemos, en impulsar este desarrollo Ok. coordinado del sector. Oye, excelente. No ahondaré más en ese tema porque creo que lo has dejado bastante claro, pero quiero conocer tu perspectiva sobre innovación agrícola. Parece que la palabra innovación, que durante muchos años era usada a diestra y siniestra, parece que pasó a un segundo plano ahora por el tema de sostenibilidad. Pero el tema de la innovación, ¿qué opinas tú? ¿Cómo se puede mejorar la innovación en el agro? ¿Qué tienen que hacer empresas, agricultores? ¿Qué es lo que has visto desde tu experiencia que funciona para innovar? O sea, para realmente innovar. Mira, yo creo que te comentaba hace rato, cuando quieres entrar al agro, yo creo que hay tres factores. Le adicionaría un cuarto, pero ese es el tema económico. Y tú tienes que estar fijándote que el productor vaya a mejorar sus condiciones, ya sea porque le reduces costos o porque le mejoras calidad de producto o volumen de producción, etcétera, y que le puedas mejorar las condiciones al productor. Lo segundo creo que es que lo puedas ayudar a producir de una manera más armoniosa con los recursos que emplea, no nada más los ambientales, también los humanos. Y cuando hablo de uso armonioso de los recursos humanos, hablo de un trato humano a los colaboradores que están en las agrícolas y que podamos ir todos un poco más allá de lo que habitualmente se nos solicita que les brindemos. Creo que hay otro pilar
que a veces se deja de lado, que es el reputacional. No nada más es el cumplimiento con regulaciones o con requisitos del mercado. Yo quiero hacer las cosas bien porque quiero ser bien visto y quiero que mi marca se posicione. Entonces yo creo que las innovaciones deben de estar, nuevamente hablo de estos tres pilares de agricultura sana, sensible y solvente. Yo creo Ok, que las innovaciones deben de dejar de estar buscando nada más cumplir con una de ellas, sino que deben de estar pensando en que sea algo que le facilite al agricultor o a la agricultura en general, el que pueda estar acercándose a tener una agricultura un poco más integral en estos tres aspectos, y fortaleciendo también el que no por pedirle avances en una traiga un detrimento de alguna de las otras dos. O ya, si lo trae, que exista un mecanismo con el que podamos mitigar estos impactos o que podamos paliarlos un poco para que el desarrollo pueda ser integral en este sentido. No nos va a servir de nada una agricultura que produce mucho, pero agota con todos los recursos naturales. Tampoco nos serviría de mucho una agricultura que le genera muchos recursos a una agrícola, pero la comunidad en donde está no tiene acceso a agua, no tiene generación de empleos. Y tampoco nos serviría conservar íntegramente los ecosistemas si cada vez hay más gente padeciendo hambre en el planeta. Creo que por esto es por lo que las innovaciones tienen que estar centradas en estos tres pilares. Si estás hablando de tú vas a tener ventajas, vas a disminuir los riesgos, vas a poder cumplir con las regulaciones y vas a cuidar el aspecto reputacional. Entonces creo que ahí es en donde tienen que ir las innovaciones. Si esperas una respuesta más de, oye, pues me gustaría que hubiera tecnología de este tipo, creo que hay gente que se dedica a hacer una cantidad exagerada de ciencia aplicada a la agricultura y de innovaciones, usando el término erróneamente para describirlo. Pero hay gente que está creando muchas soluciones para el agro, que a veces son así bien puntualitas, que te resuelven algo muy específico, cada sí, vez vas viendo más. Pero creo que tenemos que tener esta visión integral, porque si no, vamos a regresar a la visión que teníamos en los setentas o que tenía la gente que se dedicaba a esto hace muchos más años, en donde era vamos a resolver un problema y vamos a ocasionar, o sea, por cada problema que resolvemos ocasionamos 30 problemas más, ¿no? Y sí, creo que eso ya no, ya está superado, ¿no? Debería estar superado. excelente. Ricardo, cuéntanos, ¿qué es Agroder y qué ofrece tu empresa Lagro? Mira, nosotros somos un despacho que damos servicios de consultoría. Nosotros nos dedicamos a distintos temas. Damos planeación estratégica, inteligencia de mercados, hacemos algo de estudios de política pública, por supuesto, proyectos de comunicación. Con todo esto integramos proyectos de planeación estratégica. Esto en el sector primario, y producción de alimentos mayoritariamente. Conservación natural, trabajamos con algunos ecosistemas, con algunos indicadores clave en específico. Todo esto encaminado al desarrollo sostenible. Nosotros creemos en el desarrollo sostenible y trabajamos para impulsarlo. Ayudamos a empresas que desde agrícolas, asociaciones de agricultores, a identificar objetivos, a trazar proyectos y planes que puedan ayudarlos a acercarse a cumplir estas metas que van teniendo. También ayudamos a muchas organizaciones que quieren venderle al agro, a entender cómo funcionan estos mercados, qué le preocupa al productor, cómo encontrarlos, a segmentar los nichos, a clarificar la oferta de valor. Y también hacemos algunos estudios más puntuales, como te decía, planeación estratégica, entendiendo que nosotros no tenemos dos proyectos iguales. Tratamos primero de entender qué necesita nuestro cliente, qué podemos aportar y proponerle una solución basada en las necesidades que tiene, con objetivos muy puntuales de mejora o de consecución de estos logros. Entonces, es más o menos lo que hacemos. No, no lo hago yo nada más, somos un equipo. Hay gente que tiene muchos años en el equipo, Pati, Roberto, Roy, puedo mencionarte a varios de ellos, que cada uno con un perfil diferente vamos aportando en cada uno de los proyectos en distintas regiones. Afortunadamente hemos tenido oportunidad de trabajar y de colaborar con proyectos en distintas latitudes en el planeta. Y esto también procuramos no nada más, por supuesto, otorgar los servicios profesionales con la más alta calidad y ética disponibles o de las que somos capaces, sino de aprender lo que estamos viendo en otras regiones y traerlo de regreso en beneficio de los proyectos que vamos teniendo. A grandes rasgos, eso es lo que hacemos, Olmo, vinculándonos con muchas instituciones y organizaciones
tratando de que esto le traiga beneficios a todos ellos, como decías, promoviendo una red de colaboración en pro del desarrollo sostenible. Y apelando un poco a tu faceta de empresario, ¿qué se necesitan? Dame tres factores clave que se necesitan para tener una agroempresa exitosa. Este, no estoy seguro si sea yo la persona adecuada para contestarte esa pregunta en el espectro tan amplio que hay en el agro, porque puedes dedicarte a muchísimas cosas, pero lo No, primero es creer. desde tu punto de vista, desde tu Mira, lo primero experiencia. es creer en lo que estás haciendo. O sea, tú tienes que ser el primero que esté convencido de que lo que estás haciendo, lo sabes hacer, que vas a aprender en el camino. Y por supuesto que quieres aportar con los demás, quieres ayudarlos a que también se puedan desarrollarse. Creo que una segunda parte es reconocer el punto en el que estás parado, quitarte la soberbia, quitarte el ego. Y sobre todo cuando estás empezando a reconocer que hay muchas cosas que vas a aprender. Yo cuando fundé Agrader tenía 24 años. Vaya. Había claramente muchísimas cosas que no conocía. Tampoco, la verdad es que tampoco visualicé el alcance que podíamos llegar a tener. Cuando ves para atrás, muchas cosas son gratificantes, otras pues seguramente fueron dolorosas, pero en el camino vas a ir creciendo, pero tienes que entender que vas a aprender. O sea, que tú crees en lo que estás haciendo, que era el factor uno que te decía, el segundo es vas a aprender. Y el tercero es, creo que necesitas identificar que vas a requerir aliados. Y aliados no es nada más clientes. Y tu cliente puede convertirse en un buen aliado, pero tú necesitas tener gente con la que puedas ir acompañando procesos. No solo son recomendaciones, son aprendizajes, es la red de contactos a la que puedes ir accediendo, es el prestigio que vas a ir ganándote, pero tienes que entender que esto no lo vas a lograr solo, que vas a requerir de un trabajo colaborativo. Entonces yo creo que los tres factores que te diría, quizá hay más, seguramente hay gente que se dedica al desarrollo organizacional que te podrá decir muchos, habrá quien te hable de gobernanza, de transparencia, de estrategias de ventas, etcétera. Yo creo que cree en lo que estás haciendo, entiende que vas a ir aprendiendo y que vas a necesitar de más gente, ¿no? Y también no te sirve nada hacer un fregonazo en lo que estás haciendo si no eres bueno para vender. Tú necesitas vender para poder operar y poder administrar los recursos que tienes. No necesitas ser tú el que venda. A veces el que es el bueno para hacer algo no necesariamente es el bueno para vender, necesitarás ayuda en eso, pero creo que eso resumiría lo que yo creo que te puede ayudar a posicionarte hacia adelante, Olmo. Algunos de los proyectos de Agroder han tenido lugar en África, como bien lo mencioné en tu presentación. Cuéntame por qué en África y también cuéntame qué es lo que ves en la agricultura en África, porque al menos aquí en México, pues conocemos Norteamérica, escuchamos de Sudamérica y Centroamérica, medio conocemos de Asia y de Europa, pero África es nuestro gran desconocido. ¿Qué hay allá de la agricultura? Mira, África bueno, es un continente muy, muy grande y con muchas diferencias culturales, sociales y económicas. A veces crecemos con la idea de que África es lo que veías antes en el National Geographic, ¿no? Y que ibas a llegar y que no te ibas a encontrar nada. La verdad es que hay ciudades en África que están muy desarrolladas. Y cuando digo muy desarrolladas, tú puedes equipararlas con alguna capital latinoamericana, posiblemente en términos de accesibilidad de servicios, de acceso también a tecnología. Hay algunas que durante mucho tiempo tuvieron temas de seguridad muy relevantes, se decía que eran inseguras. Ahorita hay algunas capitales africanas que son más seguras que muchas capitales latinoamericanas. En el agro en África, mira, nosotros hemos tenido proyectos en distintas regiones, en el centro, en el sur y bueno, África del Este, África del Oeste, ¿Ok? en el centro y en el sur. Cada una de esas agriculturas es diferente. El desarrollo que se ha dado en ellas ha sido un poco más limitado porque dos de los grandes limitantes, las grandes limitantes del desarrollo en África es la carencia de vías de comunicación y la deficiente red eléctrica. Entonces, las vías de comunicación hacen muy complicado el traslado de commodities agrícolas para poder exportarlos. Y la deficiencia en red eléctrica, pues nosotros vemos desde el agro el tema de cadena de frío, ¿no? O sea, no tienes energía eléctrica, es muy difícil que puedas acceder a Sí. cadena de frío.
Pero la gente que se dedica a temas, por ejemplo, de salud, lo que te dice eso hace que también no haya acceso a medicamentos y por eso la mortandad en algunas regiones es más complicada. Uno de Vale, los proyectos con los que llegamos nosotros allá a África fue bueno, fueron algunos a través de la FAO, llegamos allá a la parte de Virunga y de Ruanda, etcétera. Y hay otro proyecto que tuvimos que fue bueno, que hemos tenido, que es un proyecto más ambicioso, que es como mejorar el tema de cadena de frío mediante acceso em, a cuartos fríos impulsados por energía fotovoltaica, con lo que ya no dependes del acceso a red eléctrica. El tema de comunicaciones sigue siendo un reto, pero esto permite que un productor, una zona que es muy buena para producir, que tiene muy buenas condiciones, pueda producir algo que va a requerir mayor distancia o mayor tiempo de traslado, porque va a poder tener acceso a cadena de frío inmediatamente después de corte o en primera milla. Entonces, estos sí son diferenciadores de desarrollo, no nada más por el valor de las exportaciones o por el valor del comercio, sino porque muchas veces esto abona a la seguridad alimentaria local. O sea, ayuda a que lo que se está produciendo en una región, una buena parte de eso, pueda permanecer localmente y pueda mejorar las condiciones nutrimentales y de acceso a alimentos y también, por supuesto, el acceso a mercados. ¿Qué hay de diferente? Mira, creo que África es la zona del planeta en donde hay más tierra que se identifica como arable que no está siendo utilizada actualmente en agricultura. Entonces, pues la ok, zona que posiblemente va a crecer más. En términos de regulaciones, todavía van en muchos países, van varios pasos atrás del resto del planeta. Y esto pues, puede ser una ventaja y puede ser una desventaja. Es tiene las condiciones ideales para que pasen cosas muy buenas, pero también a veces para que pasen cosas muy malas. Y me refiero en particular a experimentos muy puntualmente con algunos insumos o con algunos temas de OGMs o genética que a lo mejor en otras regiones ya hay una regulación o aplicación del principio de precaución que ahí no se, en algunas regiones no se está aplicando, pero tienen esta ventaja de que tienen muy buenas condiciones para producir, cada vez hay mejor infraestructura, principalmente los inversionistas son asiáticos de infraestructura, son chinos e hindúes, el acceso a esta infraestructura pues, les va a facilitar el llegar a algunos mercados, algunos de los proyectos que te comentaba que teníamos en África del Este y África del Oeste en particular, son proyectos que buscan el desarrollo agrícola sostenible para poder exportar producción a Europa. Frutales, algunos vegetales, en algunos casos también de granos, muchos de ellos siendo ya jugadores importantes en los mercados africanos. ¿Qué tiene de interesante? Pues además de que es algo en lo que todavía se va a desarrollar en todos los temas en el mercado, las regulaciones y la manera en la que permean las innovaciones agrícolas en el territorio. También hemos encontrado nosotros que, bueno, hay una buena demanda por servicios como los que ofrecemos nosotros, porque es un ok. sector que está creciendo de manera interesante, Olmo. Mencionaste organismos genéticamente modificados y aquí necesitamos pisar poquito lodo. ¿OGM sí o OGM no? ¿Cuál es tu postura? Mira, mi postura es interesante el tema de OGMs. Mira, yo creo que los OGMs deben de ser tratados con una clasificación totalmente especial, muy diferente que los híbridos. Yo sí creo que los OGMs, cuando están demostrando que pueden tener un riesgo en términos de biodiversidad, en términos de los insumos que deben utilizarse, que puedan ser nocivos para el ambiente, para la persona que lo aplica o para la persona que consume el producto, esto pues debería ser argumento suficiente para decir que esto no lo vamos a permitir. Hay un tema también de contaminación genética que podría estar afectando o que ha afectado en algunas regiones a productores a distintas escalas. Y hay otro que es el modelo comercial bajo el que trabajan las OGMs, en donde el productor, hay muchas historias. De hecho, sé que a ti te encantan las películas del agro. Hay uno que se llama, ay, ahorita te voy a decir cómo se llama, Percy contra Goliat. Y puedes ver en algunos de estos casos, puedes ver cómo alguna de estos gigantes de transgénicos
Ya, pues con prácticas comerciales muy, muy cuestionables, pues pueden deshacer la integridad de una agrícola que lleva 30 o 40 años haciendo las cosas por lo menos aparentemente bien, porque sí, hay o se están infringiendo alguna práctica comercial. Entonces, después de todo ese contexto, yo no soy promotor de los OGMs, creo que hay otras alternativas. Si lo que te está diciendo el OGM es que te va a producir de una manera con mucha mayor productividad. Pues es solamente uno de los criterios que hay que estar viendo, hay que ver todos los demás. ok, Y entonces nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor una palomita grandota sí la podemos anular con varios taches que vienen allá a los lados. Entonces yo creo que desde mi muy particular punto de vista, creo que los OGMs fueron una de esos falsos oasis que se vieron hace unos 50 o 60 años. Hay quien los sigue utilizando porque creen que trae una solución nuevamente a uno de estos tres pilares que decíamos. El impulso más grande de los OGMs era rentabilidad económica. Porque ok. lo que te decían es va a haber más productividad y estamos buscando acabar con el hambre en el mundo. Yo te pregunto, te regreso la pregunta a ti ahora, Olmo. ¿Se acabó con el hambre en el mundo con los OGMs? No se ha acabado con el hambre en el mundo. No se ha acabado con el hambre en el mundo, entonces habrá que buscar otras soluciones. Lo que sí se hizo fue que los productores de los OGMs hincharon la cartera hasta donde pudieron. Entonces, Ya. hay que decirlo como eso, es un negocio que se vio como un negocio. No es que esté prohibido hacer negocio, pero creo que las condiciones bajo las que se hacen negocios pueden todavía regirse bajo algunos principios de sostenibilidad o incluso hasta de ética, ¿no? Si quisiéramos vernos un poco más exquisitos. Oye, y el camino a seguir entonces se llama agricultura regenerativa. Y a mí me encanta el nombre regenerativo porque yo siempre digo, si aceptamos el nombre de agricultura regenerativa es porque ya aceptamos, consciente o inconscientemente, que tenemos que regenerar suelo, biodiversidad, lo que tú quieras, porque la hemos maltratado. ¿Ese es el camino a seguir o crees que a lo mejor es solo parte de él? Mira, la agricultura regenerativa es uno de los grandes impulsores de cambio hacia la agricultura sostenible. O sea, es una de las maneras como podemos migrar las prácticas para mejorar condiciones de manera multitemática. La agricultura regenerativa se basa en distintos principios como reducir la carga de químicos, no picar la tierra, introducir especies pecuarias, tener cultivos de cobertura, tener en cuenta el contexto y incrementar la diversidad. Esto suena muy completo, no necesariamente es para todos los productores. Hay muchos tipos de agricultura sostenible. La regenerativa es de las más, digamos, renombradas, pues, está de moda, por supuesto, y la han tomado como bandera muchas organizaciones grandotas, etcétera. Siempre corres ese riesgo, ¿no, Olmo? Cuando algo son muy famoso, todo el mundo se quiere colgar de ahí, ¿no? Entonces Sí, ahorita ves todas las empresotas muy grandotas, todo el mundo dice, no, yo tengo agricultura regenerativa en 400.000 hectáreas. Te vas a ver una de las 400.000 y resulta que dejaron de picar tierra un ciclo. Y fue lo único que hicieron. Pero te dicen, estoy haciendo algo de agricultura regenerativa. greenwashing. Pues hay que ponernos serios, ¿no? Entonces hay que decir, oye, ¿quieres aplicar agricultura regenerativa? ¿Qué estás metiendo? No, pues metí 3 gallinas en una hectárea. Pues eso no es agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, creo que podemos ir un poco más allá. Y no tienes que, o sea, no necesariamente tiene que ser el único camino. Hay muchos tipos de agricultura sostenible. Está la agricultura sinérgica, biodinámica, biológica, mesiánica, agricultura de conservación. Habrá quien te diga que la orgánica, la ecológica, o sea, la natural, la fucoca. Hay muchos tipos de agricultura sostenible. La agricultura regenerativa ha agarrado mucho impulso, en particular en ciertos segmentos. Está bien que lo esté agarrando, pero hay que fijarnos que lo estemos haciendo de manera correcta y que no caigamos exactamente en ese greenwashing. Y también, por esto decía al principio con lo de los ODS, también el tema de los indicadores. Oye, muchas de estas empresas grandotas se comprometen públicamente, no, pues voy a tener prácticas de agricultura regenerativa en tantas hectáreas. Entonces ves su Sí, botellita o su cajita y entonces dice, oye, impulsamos la agricultura regenerativa. Vamos a ver con qué. Y vamos a ver cómo la estás impulsando. Y si resulta que dejaste de picar nada más un ciclo a la tierra y que le metiste 3 gallinas en un terreno de 400 hectáreas, vamos a decir, oye, si ese es tu mejor esfuerzo, entonces quita la etiquetita de agricultura regenerativa. Esa es una cosa. Y la otra es, totalmente. vamos a fijarnos en los contextos, ¿no? Yo creo que actualmente ya hay certificaciones en agricultura regenerativa. Hay un debate grande a nivel de los grandes sabios de este tema. Uno de ellos, Ray Archuleta, que sale en Kiss the Ground, lo que Ya, dice es, lo que dice es, tú vas a tratar de hacer esto en la mayor medida posible. Y la mayor medida posible para ti va a ser muy distinta que para mí y va a ser distinta para el vecino. Entonces no podemos fijar un estándar, no puedes fijar un tope, no puedes decir,
vamos a reducir la carga química al 95% o al 80%, va a depender del contexto. Ok, Entonces, cuando tú fijas un estándar, en primer lugar, lo único que haces es que la gente lo haga nada más por cumplir el estándar, ¿no? Oye, mete ganado en la superficie, pues ahí están las tres gallinas, ¿no? Y ya cumplí con el objetivo. No, no se sí, trata de eso, más bien se trata de que tengamos un impacto. Entonces, creo que cuando dice "Oye, agricultura regenerativa es lo del futuro", ojalá, no es para todo el mundo, hay que ver otras, pero hay que adoptarla de forma seria, ¿no? claro, totalmente. Oye, Ricardo, pues esta entrevista se me está escapando como agua entre las manos. Dejé un punto para el final, que obviamente pues te vas a tener que mojar ahí un poquito tú. Y al final de mis preguntas, porque tengo entendido que me quieres hacer tus preguntas, ¿no? Entonces espero que todavía estés en ese tenor y que vayan a ser retadoras las preguntas. Pero para finalizar con mi entrevista hacia ti, el tema de políticas públicas, ¿qué tipo de políticas públicas se necesitan en este caso específicamente en México para impulsar la producción sostenible? ¿Se necesitan incentivos gubernamentales de algún tipo? O sea, el gobierno ya como tal debe jugar un papel en impulsar este tipo de producción o debemos de lanzarnos a sin él. No, yo creo que o sea, el gobierno, por supuesto que debe de jugar su papel, y debe de facilitar esta transición, o sea, debes de acercarle a los productores. Vaya, o sea, la agricultura sostenible no se va a lograr por decreto, o sea, va a ser una transición. O sea, Ok, y la transición va a tomar tiempo. Los ciclos agrícolas son largos, no estamos produciendo, como bien decías anteriormente, no estamos produciendo hardware o algunos ítems de innovación tecnológica que puedan, le hagas tres, cuatro cambios a la máquina y entonces el día de mañana ya tienes una producción totalmente diferente. En el agro no pasa así. Y en el agro, además de que los ciclos agrícolas son largos, las escalas de adopción son bajas. Entonces tú empiezas a hacer un cambio en una agrícola y lo vas a empezar con una superficie pequeña y de ahí te vas a ir expandiendo. Esas transiciones sí necesitan un acompañamiento de muchas fuentes, entre ellas gobierno. Y gobierno puede aportar no nada más con recursos, puede ser facilitador. El gobierno también es el que en muchas ocasiones tiene la capacidad de determinar de qué tamaño es la cancha de juego, cuáles son las reglas de juego. Y creo que con eso también puede ir incentivando el que si tú viéndolo en términos así un poco más puntualitos y si tú lo que quieres es impulsar la producción agrícola sostenible, pues facilitar el acceso de insumos y de tecnología sostenible, desde facilitarles los trámites, los permisos, acompañar a quien está desarrollando esta tecnología, acercarla a los productores. Sí, el económico es un punto de vista importante, pero también el nivel de adopción, transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades. Pero vas a tener que ir fijando las reglas de qué sí se permite y qué no se permite. Ahorita que decías lo de los OGMs, ese es un tema, ¿no? O sea, y es un tema bien plantado. O sea, hay países donde hay prohibición para la siembra de estos de organismos genéticamente modificados. Hay países también que han prohibido la utilización de muchos insumos agrícolas que se ha probado que son nocivos para el ambiente, para el aplicador o para el consumidor. sí, Entonces yo creo que esa es una parte en donde el gobierno tiene que seguir jugando como un ente regulador, también tiene que seguir jugando para que los productores, cuando no lo puede regular para prohibirlo, desincentivar el uso o incentivar el uso de la alternativa sostenible, vamos a llamarle, ¿no? Y incentivarlo no es nada más, oye, pues te lo voy a pagar, y te lo voy a pagar, te voy a enseñar a usarlo. Muchas veces no es nada más el te lo voy a pagar, es te voy a ayudar a que demuestres que funciona o a que lo valides o a que pruebes tres o cuatro alternativas. Voy a ayudar a los fabricantes a que puedan mejorar el desarrollo tecnológico, que puedan hacerlo accesible para todo el mundo. Puedo facilitar los canales de distribución. O sea, hay muchos aspectos en los que creo que puede mejorar. Hay gente que se dedica a eso y que es muy buena en el mundo y en México también. Y creo que eso es algo que necesita tener la visión correcta para que pueda implementarse. Yo no creo que sea que haga falta oye, pues, ¿qué programa hace falta? Hoy un programa que esté que deba diseñarse. Yo creo que más bien es cómo estamos comprendiendo la visión integral de sostenibilidad. Y entonces de eso es de lo que van a derivar las líneas de acción con las que podemos impulsar o promover cada uno de estos cambios. Porque repitiendo lo que te decía ahorita al principio, esto tiene que ser una transición gradual. Y ok, entendido como una transición gradual requiere un acompañamiento. Tú le quieres quitar al productor, voy a poner un ejemplo muy puntual. Tú le quieres quitar al productor un insumo químico que es muy barato, pero es nocivo
y lo va a sustituir por un insumo biológico que es un poco más caro, pero es totalmente amigable con el ecosistema, con el que está aplicando el insumo y con el consumidor. Entonces al productor le va a traer gradualmente un incremento en costos. Después a lo mejor se puede equilibrar porque va a subir rendimientos, ¿no? Pero tú lo que tienes que hacer es acompañar al productor entendiendo que si le van a subir los costos, tú tienes que tener un mecanismo para ayudarlo a que él no le esté perdiendo dinero Ya. o a que el producto no le cueste más. Que lo pueda aplicar, le pierda el miedo y que lo puedas acompañar o lo puedas transicionar o a que llegue a mejores mercados o a que equilibre por lo menos la circunstancia para que no por producir mejor vaya a terminar estando en número. Entonces creo que ese es el mecanismo y al mismo tiempo tienes que apoyar, no nada más cuando hablamos de agro, hablamos de agricultores, hablamos de todo el sector y de los proveedores. Tenemos que apoyar a a los desarrolladores de sistemas de riego que nos ayudan a ahorrar agua, la gente que está desarrollando software para factores nutricionales o los productores de insumos para que puedan mejorar su oferta a mercado, llegar a más productores y reducir costos. Entonces, eso es lo que creo que tendría que ser considerar una política pública que pudiera, que nos ayudara a facilitar esta transición. Oye, genial, ¿eh? Al final de cuentas tocamos muchísimos temas, bien interesantes tus respuestas para analizarlas, escucharlas varias veces. No paso a pedirte tu comentario final, pero sí paso a darte la palabra para que me preguntes lo que traigas en mente, solamente haciendo la precisión que en 200 y pico entrevistas, no tengo ahorita el número exacto que he hecho aquí en el podcast, eres la primera persona que me dice que me va a preguntar algo. Y ojo, nota para los escuchas, no crean que Ricardo me ha pasado aquí las preguntas previamente para que yo tenga las respuestas preparadas, no tengo idea que me va a preguntar, así que adelante. También de regreso, muchas gracias, Olmo, por la gentileza de aceptar recibir algunas preguntas y sobre todo que en efecto no las habíamos platicado. También, Olmo no me pasó todas las preguntas, hubo algunas que dijimos desde antes. Bueno, si le metemos un raspón a temas polémicos, no hay ningún problema, pero te agradezco que te dejes unas preguntas. Hace poquito platicábamos, hace me parece un par de semanas ahí en GreenTech, ¿no? Y te decía Sí, yo, oye, ¿qué se siente comunicar en el agro? Yo veía cómo te desenvuelves, cómo te presentas con la gente, etcétera. Cuando empezaste con esto hace ya muchos años, ¿tenías la visión de que esto iba a durar tanto tiempo? no. La realidad es que mi primera perspectiva y la única que he tenido para el podcast fue que le dije a mi esposa, con 5,000 personas que me escuchen, ya. O sea, con 5,000 escuchas me doy por bien servido. O sea, era tan, no sabía qué esperar, porque pues, estamos hablando de 2020. O sea, ya los podcasts a lo mejor estaban no consolidados, pero empezando en diversos temas, pero en el agro no había podcast. De hecho, este fue el primer podcast de agricultura en español. Había en inglés, obviamente. Entonces, pues, era algo tan desconocido. Yo le hablaba a la gente, oye, te voy a entrevistar por un podcast. ¿Un qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo escucho? O sea, no tenía ni idea. Y puede parecer hace décadas, pero fue hace pues, apenas 5 años, ¿no? En 2020. Entonces, no tenía perspectivas. Para mí era, aunque me escuchen 5,000 veces, la armo. Y pues obviamente eso ya quedó muchísimo atrás en el pasado. Ya casi estamos cercanos al medio millón de escuchas. Entonces, desafortunada o afortunadamente, nunca he tenido perspectivas para el podcast. Que yo te comentaba allí en el Green Tech, es un hobby. O sea, para mí el tema del podcast es un hobby. Me ha dejado algo de dinero, he tenido algunos patrocinadores, pero para mí es un hobby y sobre todo lo vi yo como un punto de contacto. O sea, tener la excusa de un podcast, pues tiene aquí a un Ricardo Morales, que pues es un integrante muy valioso del agro, Gracias. dándome una hora y media de su tiempo. Y así he tenido, pues, de todo tipo, ¿no? Desde agricultores, directores de empresas que están súper ocupados, pero que me han dado una hora o 2 horas para grabar. Entonces, para mí siempre fue un tema de hobby, lo sigue siendo, y más recientemente un tema de conexión, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues quiero entrevistar a este, me interesa que me cuente qué está haciendo, aprender yo de esta persona. Pues llegas con un podcast y ya ahorita ya es muy fácil, ¿no? Ya tengo un podcast. Ah, sí, órale, me interesa. Además, ya muchísima gente te conoce, ya desde que sin avisar alguien te comparte un episodio en donde a lo mejor mencionan algo que te interesa o te mencionan, mucha gente ya lo está escuchando, ¿no? Sí. Oye, Olmo, cuántas entrevistas llevas en el podcast? Llevo poquito más de 200, posiblemente 200, de 507 episodios, posiblemente 230 han sido entrevistas. Obviamente los primeros 2 años
fue un tema yo de presentar todos los episodios. ¿Por qué? Porque nadie me aceptaba la entrevista. Yo hablaba con 10 personas y una me decía, ah, pues sí, vamos a ver, porque no había esa cultura del podcast, ¿no? Últimamente, pues ya, si te fijas en el feed ahí de mi página web, en podcastagricultura.com, pues ya hay mucha gente, ya la mayoría de episodios son entrevistas porque ya es muy fácil conseguirla, pero posiblemente en lo que resta de este año va a haber más participaciones mías que entrevistas. Interesante. Oye, y de estas 200 entrevistas, ¿qué no te ha pasado? Seguro sí te ha pasado, que de repente estás entrevistando a alguien, está contestando y te quedas pensando, no estoy de acuerdo en nada de lo que está diciendo este cuate. Totalmente de acuerdo, me ha pasado. Al principio sí cometí yo, creo, el error de dejarlo pasar, de decir, ¿sabes qué? Pues yo lo invité, le abrí aquí la puerta de este foro para que tuviera cierta exposición y vino a decir eso, pues a lo mejor dejarlo pasar, ciertas cosas, pero ya de un tiempo para acá es muy raro que te deje pasar algo. No ataco, o sea, yo siempre le digo a la gente, mi trabajo con el podcast, mi principal trabajo es hacerte quedar bien. O sea, no estás aquí para que yo te ataque, no estás aquí para que yo te critique, pero si no estoy de acuerdo con algo, últimamente, pues al menos en los últimos 2 años, sí lo digo. ¿Sabes qué? Está interesante, a lo mejor pues, yo no estoy tan de acuerdo y le sigo preguntando, ¿no? O sea, ciertas cuestiones como para tener más contexto, que normalmente primero pregunto más para tener más contexto y a veces me he dado cuenta de que su respuesta que yo consideraba errónea, equivocada o que no estaba de acuerdo, era porque a lo mejor me faltaba un poco de contexto, entender exactamente por qué pensaba eso. Y ya cuando entiendo un poco más el contexto, a veces clarifico y digo, ah, mira, lo que yo entiendo es que tú ves esto de esta manera porque estás viéndolo desde ese punto de vista. Y generalmente, cuando con las personas que me ha pasado, terminamos teniendo un punto en común. O sea, no es como ni todo es lo que tú dices, ni todo es lo que yo pensaba, sino que encontramos un punto en común y creo que eso puede ser de lo más valioso que he encontrado yo con el podcast, ¿no? Encontrar esos puntos en común. Oye, y gracias por la honestidad de esa respuesta. Oye, y ¿hay alguno, no, no me digas nombres, pero hay alguno o algunos que te hayan cambiado la forma como pensabas de algo en específico? Sí, sí, sí hay algunos. La mayoría de cuestiones han sido temas informativos, técnicos del agro. Entonces, ahí, para esas entrevistas, yo aprendo, ¿no? Por ejemplo, yo de inocuidad es una de mis áreas más débiles en el agro, o sea, donde a lo mejor no me atrevería a hablarte de inocuidad más allá de lo general, porque pues, tema de sistemas y estándares y todo eso, pues no, o sea, los conozco, pero no te los puedo manejar. Pero empecé un cierto tiempo a invitar a mucha gente de inocuidad, porque decía, ¿sabes qué? Pues de inocuidad no sé. Ah, pero me traje a 5 o 6 personas de diferentes empresas y entonces ya te puedo hablar yo una visión general de lo que es la inocuidad, ya te la entiendo, ya si escucho una empresa, un estándar o algo, ya te lo manejo, o sea, te lo entiendo, obviamente, no te lo puedo explicar así con detalle técnico, pero las que más han cambiado mi visión son sobre todo las de temas de negocios. Por eso te hice una pregunta sobre negocio, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Es que este fue el camino que seguí yo, porque al final preguntando las claves, pues ese es el camino que seguí yo. Aquí me faltó, por ejemplo, contigo preguntarte a lo mejor tus mayores errores, que de los mayores errores que me han comentado es donde a veces digo, ¿sabes qué? Pues estoy ahí metido en el lodo en uno de esos. A lo mejor eso es lo que me está frenando en estos momentos, ¿no? Entonces, del tema de negocios, sí es de lo que más he aprendido. Yo he tocado poco, muy poco, a comparación de otros podcasts del agro de amigos, he tocado muy poco el tema humano. No lo toco tanto, a lo mejor me ha faltado esa parte también, pero sí del tema de negocios, del tema de agroemprendimiento, del tema sobre todo les he preguntado, y resiliencia como agroemprendedor, como agroempresario, ¿qué es lo que te mantiene? He aprendido de varios entrevistados sobre esos puntos. Oye, y gracias. Oye, y tienes ya varios años con el podcast, tienes un alcance muy significativo. La variedad de temas también hace que a veces el público sea muy diverso, ¿sí? Y quién te escucha? O sea, ¿qué tipo de gente es la que luego te dice o te manda comentarios sin que o sea, no me hables de tus conocidos o tus Sí, contactos o de mí o de de mi mamá. gente que luego hasta te manda un mensajito, ajá, o que te manda un mensajito y te dice, me gustó esto, no me gustó este. De desconocidos que de repente te contactan o te buscan, que te enteras que te escuchan.
¿Qué son? O sea, ¿quiénes son? ¿Son agricultores? ¿Son gente que participa en la industria? Pues mira, como bien lo ¿Técnicos? dices, o sea, al final de cuentas, yo siempre pensé establecer un podcast general, ¿no? Por eso mismo Tonatiu, nuestro amigo de Agronauta, me hace mucho bullying con el nombre Saludo a Tona. de podcast agricultura, de que no le pensé, pero desde el principio fue una cuestión de hablar generalmente del agro. O sea, todo lo que pueda caber dentro del agro, yo lo toco en los episodios. Entonces, obviamente, como tú bien lo mencionas, eso hace que la audiencia sea muy variada. ¿Quién me escucha? Mi suposición, primero, voy a empezar primero con mi suposición, es viendo las estadísticas, el mayor rango de edad que me escucho está entre 24 y 34 años. Entonces yo siempre he supuesto que son profesionistas agrícolas relativamente jóvenes y ya esa suposición, pues la he validado en ciertas ocasiones porque normalmente la gente que me manda mensaje es, soy Inge, estoy en tal cultivo, estoy en tal región, voy aquí en la camioneta. Mucha gente me ha escrito normalmente para decirme, estoy en la camioneta o en el carro y voy a tal región y te estoy escuchando. O sea, eso es bien común para mí, es lo más común, o sea, que la gente me diga, estoy en la camioneta. Entonces yo pienso, refuerzo mi idea de que se trata de ingenieros relacionados con el agro relativamente jóvenes. Pero luego la vida te da muchas sorpresas, ¿no? Me ha tocado así que de repente encontrarme en eventos con gente que, pues a lo mejor no te esperas que te escuche, ¿no? Pues yo tengo, por ejemplo, muy marcadas un par de experiencias ya con directivos de empresas agro grandes, que dices tú, pues este no tiene tiempo en su vida más que gestionar el monstruo de empresa que dirige y a lo mejor su familia, sus amigos. Y me ha tocado, ¿sabes qué? No te escucho muy seguido, pero escuché tal, 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 tal. Con esto estoy de acuerdo, con esto no. Y a ver qué día entrevistas uno de mis inges, ¿no? Y así, entonces me ha tocado que de repente ese tipo de cuestiones. Me ha tocado amas de casa, o sea, me ha tocado, o sea, hay historias ahí, Pato, que de repente tú dices, ah, caray, o sea, pues dentro de los miles, porque ya son miles de gente que escucha, pues hay a veces casos bien extraordinarios, ¿eh? Pero normalmente son ingenieros relacionados con el agro, que son entre 24 y 34 años. Oye, ¿y alguno de esos casos extraordinarios, alguno que te haya dicho o me gustó mucho o no me gustó nada? ¿Alguno así que puedas platicar? No quisiera mencionar nombres, pero sí he tenido de No, todo. sin nombre, sí. Sí, sí, sí he tenido de todo. Al final de cuentas, sí hay gente que yo soy muy receptivo. Normalmente, si alguien me dice, ¿sabes qué? Pues este episodio no me gustó, no se lo hago saber a la persona si es una entrevista o si es mi episodio donde yo hablé, pues digo, bueno, a ver, ok, no te gustó, está bien, te respeto, dime por qué. A mí lo que me interesa siempre es obtener el razonamiento detrás de la gente, porque a veces si al principio, o sea, las primeras veces que me dijeron, ¿sabes? O que me escribían, ¿sabes qué? Estás mal o esto no me gustó, sí me pegaba. O sea, sí me daba para abajo, era como, y yo aquí esforzándome, ya no quiero hacer podcast, ya no quiero grabar. Pero después te das cuenta de que cuando preguntas, y nuevamente vuelvo a lo que ya te mencioné, cuando entiendes el contexto, dices, ah, ok, no te gustó por esta cuestión específica que a lo mejor estaba fuera de mi alcance o que lo que tú quieras, ¿no? Pero ya es entender. Entonces, cuando alguien me escribe y me dice, ¿sabes qué? No me gustó esto, siempre es porque, ok, te respeto, está bien, chido, ¿por qué? O sea, dime por qué para entender exactamente si hay algo que está dentro de mi campo de acción que yo pueda mejorar o si no te gustó cómo hablaba el entrevistado, pues bueno, o sea, qué bueno que me dices, pero pues ahí no puedo hacer absolutamente nada, pues el entrevistado habla así. Entonces, eh, últimamente, por ejemplo, el último año, he recibido muchos menos comentarios, digámoslo hasta cierto punto, negativos o constructivos, y he recibido muchos más positivos. O sea, siento que conforme pasa el tiempo, más gente como que tiene esta conciencia de decir, pues este amigo ya lleva 507 episodios, pobrecito, échale ahí una porra, ¿no? Oye, y de temas, ¿cuáles son los más polémicos que te ha tocado tocar en en el podcast? Organismos genéticamente modificados, o sea, ese es así uno de los... No debería haber polémica, me creo. ¿Cómo? No debería haber polémica. Ya, pues tengo unos un par de episodios al respecto y son así, o sea, súper polémicos, no sé, hay gente escribiendo. Normalmente, bueno, aquí tengo que mencionar algo, Ricardo, hasta hace relativamente poco en las plataformas de podcasting se tuvo la posibilidad de comentar los episodios, ¿no? Antes tú los subías
y no había posibilidad de comentar, por ejemplo, en Spotify. Entonces, mucha gente lo que hacía es a través de mi página web o si me conocía a través de mi WhatsApp, me escribía, ¿no? Y entonces, cuando, por ejemplo, organismos genéticamente modificados, siempre era la polarización total, o sea, llegaban los mensajes de no, que sí, que es la solución, el futuro, o llegaban los que pues casi casi te querían linchar, ¿no? Que cómo era posible que impulsáramos eso. El tema de agroquímicos, o sea, el tema de agroquímicos siempre es polémico, o sea, cuando se habla con una empresa o alguien que trabaja con agroquímicos o que te menciona, ah, para tal cultivo aplico tal agroquímico, nunca falta el que te escriba y no, es que la agricultura ecológica, es que tú eres Satanás, ¿cómo vas a promover aplicar químicos? Entonces, que yo recuerde, creo que esos son así de los dos más polémicos. Y ahorita que dices de los comentarios y de la retroalimentación que tienes, ¿hay alguien que hayas, no me digas nombres, obviamente, pero alguien que hayas entrevistado y que haya salido o que lo hayas publicado y después de un tiempo te haya dicho, oye, ¿sabes qué? Cambié de opinión de lo que te dije? No, hasta el momento no me ha tocado. Me ha tocado gente que ha hecho el comentario de, ¿sabes qué? Pues ya no estoy en la empresa en la que estaba, de la que hablé, pero ahí sí tengo política de cero eliminar algún episodio. O sea, sí les he tenido que decir a un par de personas, mira, tómalo como parte de tu experiencia de vida. Ahí lo vas a tener el audio y el video para cuando quieras recordar cuando estabas en esa empresa. No, pero que salí mal y que no salí. O sea, ahí sí no bajo ni un episodio, pero así lo otro, así que digas, ¿sabes qué? Cambié de opinión. Que yo recuerde en estos momentos, todavía nadie me ha dicho. Ya, oye, y ahorita, bueno, no quiero tampoco abusar de la generosidad y del tiempo, pero yo sé que tú te dedicas también a otros servicios y que muchas veces y obviamos que todo el mundo los conoce porque pues todo el mundo tiene acceso a tu página de internet o los vínculos que van a aparecer aquí abajito. Sí. Pero ¿por qué no platicas un poquito de lo demás que haces, Olmo, por favor? Claro, mira, actualmente me estoy dedicando al tema de consultoría en temas de marketing para agronegocios. Es algo oficialmente relativamente reciente. Como te comentaba en el Green Tech, fue apenas iniciando este año que ya decidí dedicarme de lleno a ello. Hasta antes pues había hecho cosas de marketing. De hecho, la gente que escucha el podcast sabe que trabajé en una empresa de financiamiento agrícola estuve 3 años casi como responsable del equipo de contenido dentro del equipo de marketing. Entonces, y como te comentaba en el Green Tech, pues, literalmente vengo desde 2010 haciendo un montón de pruebas, un montón de ejercicios, un montón de cosas de hobby en temas de marketing digital para el agro, que así justamente fue como nació pues mi blog, como nació mi podcast, como nació mi canal de YouTube, pero siempre lo había visto como un hobby. O sea, como esto me ayuda a conectar con gente, esto me ayuda a tener una plataforma para yo poder expresar alguna idea, algún tema. Pero fue hasta pues este año que ya decidí dedicarme justamente al tema de marketing para los agronegocios porque entiendo que existe una necesidad, ¿no? Muchos agronegocios, especialmente pequeños y medianos, quieren vender más. Oye, ¿cómo aumento mis ventas? ¿Cómo aumento mis ventas? Siempre están detrás de las ventas. Sabemos que en el agro, pues las empresas grandes consolidadas, pues esas ya literalmente hacen marketing y publicidad solo por mantener un prestigio y mantener su presencia de marca, pero los pequeños y medianos negocios en este sector, pues literalmente están batallando siempre para conseguir más ventas, en este caso para captar más prospectos y convertirlos en clientes, pero veía yo que no se estaban haciendo o que ciertas cuestiones no se hacen de forma correcta o de forma adecuada. ¿Por qué? Tengo yo muy presente en la mente varios conocidos que tengo que son solopreneurs, o sea, tienen su negocio del agro, pero son ellos solos. Entonces, pues dices tú, primero, mis respetos, obviamente, ¿no? Porque aventarte solo a emprender en el agro, pues es literalmente aventarte a matar un dragón muy grande. Qué bueno que haya gente queriéndolo hacer, pero al estar solos muchas veces priorizan, bueno, normalmente priorizan todo menos publicidad y marketing. Entonces luego tengo un buen producto, tengo un buen servicio, llevo 2 o 3 años desarrollando esto, ya pedí financiamiento, ya me endeudé, van haciendo todo conforme el manual, pero no venden. Nada más por la simple y sencilla razón de que son invisibles. Y también le pasa a empresas medianas tirándole a grandes. De repente resultan invisibles
Y, por ejemplo, platico con mucha gente de empresas que venden una solución tecnológica digital, sensores o RPS o software, lo que tú quieras. Me dicen, oye, Olmo, pues tengo una excelente solución. Está aprobada en España, en Alemania, en Argentina, pero en México no pega. Digo, no, no es, el problema no es tu solución, el problema es que eres invisible todavía en este mercado. Entonces, obviamente, el tema de marketing es para alinear justamente ciertas acciones, ciertas estrategias para que seas más visible y te conozcan. Entonces, pues justamente yo ofrezco ese tipo de servicios para tratar de darle mayor visibilidad a los agronegocios. Oye, y muchas gracias, Humo, y mucho éxito en ese camino, porque sé que Gracias. lo estás respaldando con, aunque digas que lo empezaste este año, en realidad lo estás respaldando con todo lo que has hecho durante varios años y el aprendizaje que has tenido pues no nada más en este espacio, sino como decías, en otros espacios en los que has colaborado. Oye, Sí. ya nada más por último, qué ves hacia adelante en el podcast? ¿Y qué temas te faltan? Más bien, de qué te gustaría estar hablando en el futuro? Ah, qué buena pregunta. Y es justamente lo que te comentaba de que este año posiblemente empiecen a ver más contenidos míos que entrevistas. Y es que justamente creo que en variedad y calidad de entrevistas no puedo pedir más. Obviamente sé que la gente del agro que he entrevistado pues es nada a comparación del porcentaje de la totalidad de gente del agro que existe, pero creo que ha habido una variedad importante para darle voz a diversas personas en diversos temas. Eso está, casi tema que me menciones, tema que está hablado de una u otra manera. Eh, lo que creo que me hace falta con el tema del podcast es justamente volver un poco a mi origen, que mi origen fue por necesidad, como te comenté, de que yo hacía los episodios porque pues nadie quería ser entrevistado, pero estoy planeando justamente una vuelta a esos orígenes y decir, a ver, ok, le he dado una plataforma, le he acercado una plataforma a muchas personas para que emitan sus mensajes. Ahora pronto, muy pronto este año, justamente lo que yo quiero hacer es decir, muy bien, vamos a bajar el número de entrevistas un poco, no es que vaya a dejar de haber, pero ahora quiero yo utilizar mi propia plataforma para decir varias cosas que creo yo que se tienen que poner sobre la mesa. Van a ser temas un poco difíciles seguramente, que a lo mejor no todo el mundo quiere escuchar o no todo el mundo esté de acuerdo, pero a estas alturas de mi vida con el podcast, como proyecto, créeme que estoy listo para que me digan, ¿sabes qué estás mal? ¿Sabes qué eso no es cierto? ¿Sabes qué no sabes? Porque ya, o sea, después de 507 episodios se te resbalan muchas cosas, ¿no? Como te digo, yo trato de ser muy, de aprovechar mucho el feedback gratuito que me dan y trato de entender y cómo puedo mejorar, ¿no? Por ejemplo, incluso ahí dentro de la gente que me da mucho feedback es Tona justamente, que en un principio, te lo puedo decir, cuando conocí a Tona me fastidiaba un poco porque bueno, decía, bueno, es que nada le agrada, nada le gusta, pero cuando empecé con esto, a ver, ok, está bien, te lo acepto. ¿Por qué? Ya iba entendiendo y eso es a mí algo que me ha ayudado a mejorar muchísimo. Entonces sí quiero yo volver a ese origen de decir, ¿sabes qué? Pues voy a salir yo hablando sobre varios temas, porque uno de mis objetivos es posicionarme como analista del agro, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente que dirá, no, pues tiene la visión sesgada o no sabe todo lo que se necesita. Voy con todo eso, o sea, al final acepto mis limitantes y quiero yo ser reconocido como un analista del agro gracias al podcast, entonces seguramente, pues por esta razón, voy a entrevistar a menos personas y voy a hacer más episodios yo. ¿Hay más frecuentes o con la misma frecuencia? Yo creo que con la misma frecuencia, sí. Qué interesante. Oye, aprovechando una última pregunta. Ahorita decías que Adelante. vas a estar tocando temas polémicos y como analista en el agro, vas a seguir concentrándote en México o tienes ya un vistazo como en meterte de repente en otras regiones? Híjole, yo creo que sí mi mayor concentración de momento es México, es donde creo que entiendo un poco más las dinámicas del agro. Tengo conocidos y justamente gracias al podcast he entrevistado a gente de muchos otros países, especialmente de Sudamérica, y creo que llego a entender ciertas dinámicas entre países o a nivel global. En este caso, algo que normalmente, que creo que nunca he dicho aquí en el podcast es que me gusta mucho la geopolítica, escucho muchos podcasts de geopolítica, entonces me trato de entender a veces justamente un tema geopolítico, cómo puede impactar en temas del agro. Es algo que normalmente no explico o no hago y es algo que me gustaría hacer, pero sí creo que de inicio más centrado en el tema de México y
pues ya posiblemente, si no está tan duro el hate, pues ya le damos al mundo. No, pues no hay que dejar de pensar que a lo mejor es un siguiente paso, pero suena muy interesante, el mejor de los éxitos con eso y gracias por dejarte hacer preguntas. No, al contrario, Ricardo, te agradezco y pues nada, para finalizar esta conversación, que te agradezco muchísimo por tu tiempo y disposición, sé que eres un hombre del agro muy ocupado, que tiene ahí muchísimos proyectos en la mente, que a veces me faltó preguntarte, oye, ¿cómo coordinas tantísimas cosas, tantas reuniones, redes, viajes, etcétera? Pero bueno, ya me lo dirás después. Dame tu comentario final para la audiencia. Pues, bueno, primero a ti agradecerte el espacio y esta charla tan amena. Hemos tenido otras y hace poquito platicábamos incluso de geopolítica africana, si no mal recuerdo un poco. Sí. No la grabamos, pero hubiera estado interesante. Creo que el mensaje debe ser, o sea, y muy en línea con los temas que platicábamos, es no podemos estar esperando el punto óptimo de la tecnología para decir, ahora sí le voy a entrar al cambio, porque la evolución tecnológica va a seguir ocurriendo. Y no vamos a llegar a algún momento en donde digamos, ya tenemos todo lo que necesitamos, siempre va a estar en constante desarrollo. El que no cambia somos nosotros, ¿no? O sea, las personas. Entonces, lo que sí necesitamos, o sea, no cambiamos porque somos los mismos, lo que sí cambiamos es nuestra mentalidad. Lo que sí necesitamos es animarnos a tener esta transición. Y el mensaje debe de ser entender que una transición hacia la sostenibilidad ya no es una cosa de si queremos o no queremos, tenemos que hacerlo. Y la invitación también es a que lo veamos como algo que tenemos que hacer en equipo y de manera integral considerando estos tres pilares que comentamos, ¿sí? Una agricultura sana, una agricultura sensible y una agricultura solvente. Eso es lo que vemos hacia adelante. Olmo, y ese es el mensaje que me gustaría dejar, no tenerle miedo a esa transición, saberse acompañar de gente que ya está en ese camino. Hay mucha gente muy valiosa, casi todos los que están en ese camino ya están acercándose a destino, van a voltear gustosos a tender la mano para colaborar. Hay que saber también pedir ayuda, pero no tenerle miedo a esas redes de colaboración. Es todo lo que me gustaría compartir, Olmo. Excelente, Ricardo. Te agradezco mucho nuevamente y pues a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado esta entrevista doble en ambas vías. Y pues si les gustó, por favor, ayúdenme a compartirla. Yo los espero muy pronto con un próximo episodio aquí en el podcast. Hasta luego.